Puerto Rico tiene el potencial de producir más del 100% de toda su energía con el sol, usando los techos. Solamente un pedacito de los techos. Bueno, más de 400 proyectos de energía solar hemos hecho desde María sin fondos federales, porque aquí todo el mundo piensa que si no hay fondos federales nada se puede hacer. Oye, yo pensaba que ustedes cogían fondos federales para eso. No, no, Ah, pero es que el gobierno no está trabajando hacia eso, no como, yo puedo hacer esto por mi cuenta y me puede funcionar. sí, me alegro que lo plantees así, porque esa mentalidad es la de nuestra realidad, es un reflejo de nuestra realidad política colonial, de un modelo de dependencia que tú delegas en otros para que lo resuelvan. Entonces, que la variable de ingeniería no es la más difícil, es la variable cultural, es la variable humana. Nos han formado con esta noción del individualismo, de cada vez desconectarnos del humano. Que la vulnerabilidad energética en este país es que las plantas generatrices están en el sur Y y que que tenga que subirlo para el área metropolitana. ¿Y cuál es la alternativa que ellos proponen ahora? Sí, Poner una planta de gas de la República Dominicana, pasarla por una línea de transmisión 30 millas, para entonces llegar a la costa para mandarla por debajo del mar por un porque cable. ellos estaban considerando hidropónico y acuapónico. Bueno, el acuapónico salió de la evaluación de los trabajos que hicieron, o sea que Y no aeropónico. ¿ah? Aeropónicos no. Sé que aeropónico es más eficiente en cuestión de agua y de... Sí, se probaron diferentes opciones. Nosotros lo que propusimos fue, esta era la pregunta, el desafío era que queríamos en estas casas que producen un excedente de energía solar, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha inseguridad alimentaria, cómo traducir esa energía en una actividad productiva. Y esa actividad productiva en el tema de alimentos. Y entonces le propusimos hidropónicos inicialmente y ellos diseñaron hidropónicos de pared, otros de columna, unos horizontales. Y la idea es, que si tú tienes una urbanización, ¿verdad? Allí es un conjunto de casas en Alto de Cuba, hay 30 casas que se hicieron solar en ese espacio En Casa Pueblo. en adjuntas, en un barrio, Ya. como el derecho a la energía para todos y todas y para abordar el tema de la pobreza, el tema de salud, otros asuntos. Pero, ¿qué tal si cada balcón produce lechugas? Ajá. Podrán hacer una cooperativa y vender lechugas de la comunidad y colectivamente. ¿Qué tal si producen alimentos distintos, tomates y el otro produce recao y el otro produce lechugas? Podrán intercambiar los alimentos. Así que la propuesta ahí es como hacer aprovechamiento de esa energía que es la capacidad para hacer trabajo productivo agrícola y vincular seguridad energética con el tema de la agenda alimentaria, con activación económica y tratar de ir, digamos, como pensando en estas alternativas. Que es exacto, que si lo piensas en cuestión de prioridad de qué es más lo importante ser sustentable, es primero darle energía a todo el mundo, para después poder hacer eso de la lechuga, para poder, porque la lechuga entonces después te permite ser sustentable económicamente, para poder crear la cooperativa y vender las lechugas como Claro. comunidad. Y tengo que decirte el desafío también era con el repurpose materials. O sea que la idea es usar materiales que ya existen y darle una segunda vida para construir estos hidropónicos. E inclusive la posibilidad, uno de los estudiantes, los de Diné College, era un conjunto de MIT con la UPR Ponce estudiantes y Diné College, que es de Arizona, es de la Nación Navajo. Ya. Y ellos propusieron el uso del bambú. Y entonces uno podría pensar, oye, si alguien se dedica a hacer estos hidropónicos portátiles para balcón, puede ser una empresa de la misma comunidad, igual que producir la lechuga. O sea que uno puede como empezar a construir unas economías solidarias más sostenibles pensando en lo local como punto de partida. Y eso pues ese es como el acercamiento que hacemos allí en Casa Pueblo en casi todos los temas. Así que Estamos ahorita hablando de lo de energía y se me olvidó preguntarte. ¿No han hecho como el cálculo? Porque estamos hablando de esto de las microredes y quiero tocarle ese tema un poquito más profundo. Pero ¿no has hecho el cálculo de cuántas microredes se necesita para poder darle luz a todo Puerto Rico?
Puerto Rico tiene el potencial de producir más del 100% de toda su energía con el sol, usando los techos. Solamente un pedacito de los techos. Exacto. No O todos sea, los techos de todas las casas. sí, y de estructuras ya. Y si a eso tú le sumas estas áreas de estacionamiento, las escuelas, otros lugares cerca del urbano, la capacidad de generar la energía en el lugar de consumo o cercano donde se consume la energía, que es en las casas, en los negocios, en las escuelas, ese potencial existe. Así que la pregunta es, ¿cuántas microredes habría que construir? Y va a depender de la escala. Adjuntas o la unidad municipal podría ser una escala de microred, pero uno lo puede llevar a escalas comunitarias, a vecindarios. Uno podría pensar en urbanizaciones. Pueden ser conjuntos de dos, tres casas. Así que la escala de una microred va a variar. Lo importante es que podamos abordar el desafío principal no es construir una microred, eso ya lo sabemos hacer. En Adjuntas nosotros hemos hecho 5 microredes. La pregunta es, ¿podrás interconectar esas microredes y hacer un ecosistema de redes de microredes interconectadas? Que se puedan hablar. Que si una falla, esta le pueda pasar energía a esa microred de los excedentes de las otras microredes y pasársela a la que, por ejemplo, tuvo una falla en los paneles fotovoltaicos Pero eso, o en el almacenaje. Y esa configuración de redes de microredes requiere un sistema de inteligencia que permita no hackear, pero le permita comunicarse a los inversores de estas diferentes microredes que son con diferentes tecnologías y entonces tener una unidad central que lo sincronice y puedas hacer transferencias bidireccionales, como transferencias bancarias de una cuenta a una, pero de energía de aquí para allá y que cumpla ciertos requisitos de control. Y esa innovación es el orquestador. Y por eso construimos la microred de la Plaza de la Independencia Energética adyacente a Casa Pueblo. Era para probar ese concepto de interconexión de microredes. vamos a explicarle a la gente, porque ya estamos en los primeros 5 minutos hablando términos que no entiende la mayoría de la gente que está aquí. Este, ¿Qué es una microred exactamente y cómo funciona y cuál es la diferencia a lo mejor? Vamos a explicar qué es una microred y después explicamos la diferencia entre lo que es la energía tradicional contra una microred. Mira, una microred es un conjunto de espacios que tienen su propia demanda energética. Piensa en varias casas, en una urbanización. En el caso de Casa Pueblo, la primera microred es la radio, que es una estructura independiente de Casa Pueblo del cine solar, y están interconectadas energéticamente hablando. Así que tienes lugares con paneles solares, espacios sin paneles solares, pero están interconectados. Y en el caso nuestro tiene también almacenaje de energía y distribuimos la energía entre ese lugar. Cuando Luma no sirve, cuando genera no puede producir la demanda energética del país, ese conjunto opera como una isla. Y todos los espacios con y sin paneles mantienen seguridad energética y se mantiene una distribución local en esa microred. Que es como off-grid prácticamente Pero para esa de una casa, es como una comunidad. en lugar de una casa, como vemos ahora, como si fuera la salvación individual, que cada casa y el que puede pagar un sistema solar se beneficia de haber invertido, ¿verdad?, en la agenda energética del país. Aquí estamos hablando de un conjunto. La Plaza de la Independencia Energética es uno de mis favoritos porque ahí tenemos 3 techos solares, 3 puntos de generación y almacenaje, pero esa energía se distribuye en 2 casas. Miriam, que tiene 2 apartamentos, 2 casas adicionales, que es el apartamento, la Casa de las Mariposas. Está una señora que vive en la parte de atrás que no tiene paneles solares. Está la casa del cartero y al otro lado de la calle está el laundry, que no tiene paneles solares. Y ese conjunto, con y sin paneles solares interconectados, goza de seguridad energética. Gratuitamente del sol, porque prácticamente, exacto, no tienen que pagar energía por... No pagan, pues sí, pagan por estar interconectados, Ya. pero se genera más energía de la que se consume y la plaza en sí misma es un oasis abierto. O sea que si hay un apagón, la gente de la comunidad puede llegar allí y los outlets están
Los receptáculos están libres. Tú te puedes ir y conectar y recargar tu teléfono, tu computadora. Si necesitas la máquina de terapia respiratoria, la enchufas Que allí. así fue que yo conocí de Casa Pueblo por primera vez. La primera que escuché de Casa Pueblo fue en el Huracán María, que era de los pocos lugares, o el único lugar, yo creo que hay una foto o algo de Casa Pueblos, like, prendido de noche Sí. y Puerto Rico completo apagado. Había gente, ¿verdad? También que ya sabe que la energía solar funciona. Nosotros iniciamos en el 99. O sea, llevamos tiempo. Con un sistema que la tecnología, cualquiera diría, eso no sirve, es costoso. Y hay que tener paciencia, o sea, las rutas de cambio, a veces las tecnologías no están a la altura que uno quisiera, pero si es la ruta hacia la sostenibilidad, de mayor justicia, que aborda el tema de producir energía donde se consume para no estar vulnerable a las líneas de transmisión y distribución, o que si el petróleo sube o baja. Nosotros iniciamos ahí en el 99 y cuando pasamos una transición energética, en el verano del 2017 hicimos la renovación del sistema y logramos más del 100% de la generación de Casa Pueblo. O sea, son Así que meses antes del Huracán sí, María. y ahí hicimos la instalación y estábamos felices porque producíamos más energía de la que consumíamos. Pero a la misma vez, aunque discursivamente uno lo decía, no, no, porque esto si viene una tormenta o algo, bueno, eso que uno lo piensa, ocurrió en el país. Vino una tormenta, el huracán María, dejó todo a oscuras, pero los paneles solares en el techo estaban bien instalados y al otro día, pues, bueno, teníamos luz. Y yo creo que el disloque principal en Puerto Rico para regresar a cierta normalidad después de un evento catastrófico como ese huracán María, fueron las carencias energéticas, que no permitía que la bomba de agua mandara agua, que no permitía que los hospitales tuvieran energía y pudieran atender, que no había energía para refrigerar los alimentos, para los sistemas de comunicación. Y entonces, pues nosotros sí, y la radio comunitaria siguió operando y entonces Chihuahua Junta pudo, como pueblo, gozar de la energía. digamos que se benefició en la medida en que Casa Pueblo pudo sostener ciertos servicios, que la gente pudo ir a este lugar y que pudimos canalizar muchos apoyos a la comunidad desde Casa Pueblo Viva, desde Casa Pueblo Activa. eh, eh, y ahí pues coordinamos la entrega de más de 14,000 lámparas solares. Esa fue nuestra primera intervención después de María. Mira, queremos lámparas solares, porque la idea es que la gente pueda iluminar sus casas, por lo menos atender el tema de iluminación, que los adultos mayores no se caigan, que de noche pueda haber conversación, que no tengan que usar velas, que los riesgos de incendios. Pero la otra intención, Joshua, era educar a la gente de cómo usar energía solar. Así que la intención de la lámpara era un servicio inmediato, pero a pequeña escala era tener un pequeño casapueblo abordando un tema energético, iluminación. Y después empezamos a hacer casitas que requerían diálisis peritoneal y una neverita para la insulina. Y después empezamos a hacer los colmados. Y después empezamos a hacer, hicimos el barbero. Bueno, más de 400 proyectos de energía solar hemos hecho desde María, sin fondos federales, porque aquí todo el mundo piensa que si no hay fondos federales nada se puede hacer. Oye, yo pensaba que ustedes cogían fondos federales para eso. No, no, Es que ustedes hacen un montón. pero ese es el punto, que hay otras formas creativas en que uno puede allegar recursos para una transición energética. Aquí se genera mucha riqueza. Oye, si aquí el otro día iban a negociar un contrato de New Fortress por 20,000 millones de dólares en gas nada más para 15 años. O sea, el país iba a pagar 20,000 millones de dólares en 15 años. Eso no es de fondos federales, eso es del bolsillo de todos y todas. Ujú. O sea que dinero y recursos hay en este país. La pregunta es cómo lo canalizamos y lo invertimos para atender nuestras necesidades. Y ha habido filantropía, ha habido donaciones, hicimos un concierto en la UPR para levantar fondos. Eh, en el modelo social, ¿verdad? Está el modelo público que tiene que proveer un servicio, pero digamos que en el país está un poco comprometido por la politiquería. Ajá. Está el modelo privado que quiere maximizar la ganancia, pero hay un modelo social
que es el que practicamos en Casa Pueblo, que es de responsabilidad, que hay un sentido de urgencia, que sí queremos vivir bien, no es un voto de pobreza, lo que queremos es generar riqueza propia para un modelo que nazca y privilegie lo local primero y que sean energías comunitarias, que la riqueza que se genere de producir energía propia como Casa Pueblo. Casa Pueblo produce energía propia, pues en lugar de pagar el petróleo, gas y carbón, esa economía se queda para Casa Pueblo hacer otras cosas por la comunidad. Ujú. Y entonces ese modelo tiende a amplificar los recursos disponibles. Fondos federales por cada dólar, costos indirectos, que si es contratista, que si lo compraste en Estados Unidos, que tienes que mandarlo por la marina mercante más cara del planeta, que cuando tú ves lo que llega a Puerto Rico, de cada dólar, pues serán 5 o 10 centavos. Pero cuando tú pones un dólar en el modelo social, hay sinergia y llega el ingeniero y viene aquella donación y con un dólar al final tú terminas amplificando eso y son 10. Y por eso con pocos recursos en lo que Casa Pueblo viene construyendo tiene una huella para mí significativa que no la pensamos. No había un plan estratégico en el 2017 antes de María. Ajá, ajá. Es simplemente que en ese modelo social tenemos que abordar las necesidades de la comunidad en ese momento. Y todavía estamos, ojalá no tengamos que hablar más de energía y podamos usar esa inteligencia y recursos para otras cosas, pero el modelo energético todavía ya no es la salvación individual, ya estamos pensando en conjuntos para bajar la tarifa de la luz. Imagínate que pudiéramos producir más energía, todas las casas colectivamente que tienen paneles solares y otras pudieran producir suficientes para el autoconsumo y un excedente para el vecino y que el vecino pueda comprar la luz a través de Luma o quien esté manejando las líneas de transmisión, de distribución, que las pueda comprar, pero no a 30 centavos el kilovatio hora, porque ahí tendría que haber un ajuste combustible cero, pues se produce con el sol, así que en lugar de pagar la 30, quizás pudiéramos tener unas tarifas preferenciales, diferenciales, diurnas, si la fuente energética es el sol, pues que se facture a la gente con y sin paneles solares a precio de energía solar. Y ahí tú podrías bajarle la tarifa energética a todo el mundo, gente con y sin paneles solares. Sí, y la incertidumbre también que tiene genera de que, a ver, que la infraestructura que existe ahora mismo está tratando de ponerle parcho a algo que está roto prácticamente. Pero en la medida en que nos vayamos a seguir invirtiendo en gas, Ujú. gasoductos, sea aquí, sea poniéndole en la República Dominicana, poniendo un cable. o- Oye, esos son modelos del siglo pasado. Sí, sí. Yo te estaba mencionando ahorita que para mí este tema es bien importante de sustentabilidad y que Puerto Rico eh, para mí es como un lugar que puede catalizar más innovación en esta área porque nosotros, maybe por mi realidad de lo que estoy consciente de todos los problemas que hay aquí, pero yo pienso que nosotros tenemos en todos los dominios insostenibilidad. O sea, en educación, en economía, y está ahora mismo eso de que no coge fondos federales y me quedé como que pensando también de que eso muestra otra parte de sustentabilidad de Casa Pueblo, de que no tienes que buscar afuera externamente y puedes tú mismo localmente producir soluciones sostenibles para ti y para otras personas. Como en energía, comida, o sea, todos los dominios nosotros tenemos algo insostenible y hay diferentes personas que están trabajando en casos en específicos de cada uno, tratando de buscar esa sostenibilidad, pero yo creo que Casa Pueblo, que quiero entrar un poquito más en cómo empezó la historia de Alexis, tu papá, de Tinti, mi mamá. Tinti, tu mamá, pero Casa Pueblo como que de lo que yo siempre voy allí puedo ver que en ese sentido de comunidad ayuda a poder tocar cada uno de esos dominios que no sea simplemente independiente de solamente energía o solamente comida o solamente lo económico. Mira, muchas veces hablamos de una transición energética, nosotros hablamos de una transición energética justa, pero cada vez nos vamos alejando de eso porque no es simplemente una transición tecnológica de gas al sol y cambiar, ¿verdad? Cómo producimos la energía si todas las demás relaciones van a ser iguales. Ujú.
Si vamos a desproteger las cuencas hidrográficas, que es importante para la seguridad hídrica, tener agua, imagínate que no tuviéramos agua. Entonces, lo llamamos más como una transición ecosocial justa. Dentro de esa transición ecosocial hay un concepto de que lo que tenemos hay que modificarlo, hay que avanzar, hay que transicionar a algo mejor, de mayor calidad, que sea de adaptación climática, que responda a nuestras vulnerabilidades. Y lo hacemos bien horizontal. En ese sentido, no es como esto ideológico, que si es de izquierda, que si es derecha. Hay gente que le tiene miedo a las palabras. Nosotros le hablamos de independencia energética, que podamos producir la energía propia. Seas un estado, seas una colonia, seas una república, debemos producir la energía necesaria para nuestras actividades productivas. Eso es como fundamental. Y en ese sentido hemos tratado de romper esas barreras ideológicas, acercar barreras sociales también y promover respuestas que energía es una, pero es salud mental y es salud y es educación y tenemos el bosque escuela y protegemos los bosques porque ahí está la diversidad, eso es un atributo, atrae el turismo, está la posibilidad de sembrar café, de la actividad agrícola y entonces el agua es fundamental. Entonces una mirada como tú la estás planteando, es una mirada que tiene que enfrentar todas esas insostenibilidades que tenemos en este momento, porque te lo dice la palabra, si es insostenible, o sea, significa que en algún momento va a colapsar. Y eso es lo que vemos, los colapsos de los modelos insostenibles. ¿Y cuándo fue que empezó Casa Pueblo con esta misión de esta sostenibilidad, más o menos? Yo tengo que decirte que la primera etapa de Casa Pueblo, cuando mis papás se organizaron con la comunidad, yo era un niño y participaba también, era para enfrentar una propuesta insostenible de desarrollo que era la pretensión de explotar minas de cobre en 37.000 cuerdas de terreno entre Utuado, Lares y Jayuya. Y si tú eras minero, pues está chévere el cobre, pero si tú eres anuteño, si tú eres ayuyano, si tú eres puertorriqueño, necesitas sembrar, necesitas el bosque, necesitas el agua. Y evidentemente ese modelo era catastrófico ecológicamente hablando. Y esos primeros 15 años fue de esa lucha por la defensa territorial. Pero de esa protesta que fue victoriosa en el 1995 cuando se pasa legislación, cambio en política pública, prohibiendo no la minería, prohibiendo la minería a cielo abierto, esa tecnología extractivista, porque no estamos en contra del cobre ni del oro, sino de destruir la tierra para sacarlo de esa Ujú. manera. De ahí propusimos el bosque del pueblo. Y el bosque del pueblo se logra en el 1996, un año más tarde, y acabamos de celebrar los 30 años del Bosque del Pueblo bajo un modelo de manejo comunitario. La propuesta de sostenibilidad a esa amenaza insostenible de la minería, pero no diciéndole al país como, mira, resuelvan el allá. No, 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 nosotros lo queremos hacer. Protestar cuando hay que hacerlo, proponer alternativas y asumir la responsabilidad de construirla. Eso es lo que hace Casa Pueblo. Y cuando empezamos con el manejo del bosque, ahí es que nos damos cuenta que la economía basada en la quema de combustibles fósiles es la amenaza mayor a la conservación de la diversidad biológica de los entornos naturales. Y ahí es que Puerto Rico era 99% dependiente de petróleo. Un poco más tarde le añaden gas y carbón, pero es el mismo modelo insostenible y ahí es que proponemos los paneles solares en el 99. Un poco bastante primitivo en ese momento quizá, pero era una forma de nosotros armonizar la idea, porque las ideas no es simplemente plantearlas, es hacer la abogacía a través de la acción, Ajá. aunque sea imperfecta, aunque no esté todo sobre la mesa, aunque no esté todo resuelto. No importa, lo vamos a resolver. Y entonces en ese camino, por ejemplo, ahora tenemos el laboratorio comunitario para la transición energética, es para contestar preguntas
porque inclusive lo que hacemos tiene imperfecciones, tiene problemas. La tecnología hay que avanzarlas, hay que conceptualizarlas en el entorno comunitario. El desafío a veces no es tanto la ingeniería, es la cultura, es la gente, es el clima. O sea, son otras variables en las que hay que pensar y cómo uno tiene mejores sistemas de control, de comunicación, mayor resiliencia energética. Pero eso hay que contestarlo, pero no en una teoría o simulación en un laboratorio Ujú. universitario. Eso hay que hacerlo en el campo, hay que hacerlo en este laboratorio vivo. Y ahí es que yo pienso que Casa Pueblo ha mostrado como esa trayectoria un poco en espiral, como que va revisitando ciertos puntos, pero ya no estoy con esos 5 paneles, ahora ya no es la casa solamente, ahora tenemos este conjunto que es una microred, ahora tenemos redes de microred, o sea, subiendo de escala, de complejidad, y eso es lo que atrae a muchas de las universidades que nos visitan. Eso es un modelo de desarrollo sostenible, donde el modelo de desarrollo es que no tiene un fin. Es que tú tienes que continuar innovando, que tienes que continuar atendiendo contradicciones, que no lo resuelves toda de una. Y ahí es que yo pienso que Casa Pueblo aporta no solamente a nuestra comunidad en adjunta, sino yo creo que le hace bien al país y cada vez hay muchas más intenciones de universidades, pero es que es increíble. Y ahora con el Sur Global también estamos interactuando con México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador. Eh, Pero aquí en Puerto Rico, o sea, yo te digo de mi experiencia, yo conozco de Casa Pueblo ya casi 10 años, pero yo no siento que... Yo pienso que Casa Pueblo debe ser algo que todo el mundo debe conocer de lo que están haciendo. Pero pienso que la mentalidad de nosotros a lo que estamos acostumbrados no es como un tema que a lo mejor todo el mundo tiene el conocimiento, o por lo menos general, de lo que se está haciendo. Eso ha sido como un reto en cuestión de la implementación que me lo mencionaste, pero ¿crees que eso impida o ha impedido el progreso que ha tenido Casa Pueblo? nosotros, o sea, hacemos lo que hacemos. Estamos abiertos los 7 días de la semana, operamos una radio, manejamos 2 bosques, tenemos el bosque escuela, la gente va allí cotidianamente. O sea, estamos ocupados a diario. Además de eso, tenemos estos proyectos especiales y lo que hacemos, tratamos de comunicarlo como una forma de abogacía a través de la acción. Y tenemos nuestro periódico Adjuntas Pueblo Solar, que también es digital, tenemos nuestra radio, tenemos redes sociales un poco para compartir lo que hacemos. Y siempre estamos abiertos recibiendo grupos y lo que tú dices, pues sí, sería deseable que más gente conozca y lo entienda, pero eso depende de gente como tú, ¿verdad? Que tienes interés y ves lo que está ocurriendo allí, lo quieres compartir a otra gente. No controlamos los medios de comunicación, así que muchas de las narrativas aquí son del tiroteo, de la corrupción, muchas de las narrativas son las de como si el tema energético se limita a Luma y genera Puerto Rico, y entonces esa es la discusión energética del negociado y la autoridad, un poco tratando de no ver las alternativas, y nosotros estamos en el campo de las alternativas de otras cosas. Que la gente asume también que esas cosas que yo pienso que nosotros debemos proveerlo nuestras necesidades básicas. Yo pienso que eso, tu cosa primordial como persona es ocuparte de cómo te puedes producir tus necesidades básicas. Y en nuestro estatus político ahora mismo hemos visto que el gobierno, que supone que ese sea el trabajo primordial de ellos, no han podido cumplir. Pero la gente asume aquí que eso es trabajo externo. Eso es como que eso le toca al gobierno a bregar con energía. Eso le toca al gobierno a bregar con el agua. O bregar con los precios del supermercado y todo. O sea, todo el tiempo nuestra mentalidad hacia eso específicamente es, pero es que el gobierno no está trabajando hacia eso. No como, yo puedo hacer esto por mi cuenta y me puede funcionar. Sí, me alegro que lo plantees así porque esa mentalidad es la de nuestra realidad, es un reflejo de nuestra realidad política colonial, de un modelo de dependencia que tú delegas en otros para que lo resuelvan. Entonces, es bien fácil
criticar, votar y después empezar a criticar a aquel, porque eso no le va a resolver el problema de todas maneras. Entonces, esperamos 4 años para otra vez pensar que viene un cambio y ellos van a resolver los problemas. Nosotros promovemos la autosuficiencia, el atender los temas a través de la autogestión desde la escala comunitaria y movernos hacia estados de mayor libertad. El producir energía propia te libera precisamente de esas vulnerabilidades, de esa dependencia, de eso que a diario en los medios de comunicación están criticando todo el tiempo y se lo merecen porque no dan un buen servicio. O sea, estamos de acuerdo en que ese servicio no sirve, pero la alternativa tiene que ser liberadora. Y la alternativa es liberadora en la medida en que tú te haces más autosuficiente. Y que esa autosuficiencia no tiene que ser necesariamente en la escala individual, puede ser familiar, puede ser comunitaria, puede ser regional. En la medida en que tú avanzas en esa dirección, pues necesitas menos al gobierno, eres más libre. No es para que te controlen, ¿verdad? Que al final de un cuatrenio votes por uno, por el otro, y aquel te promete y el otro es la alternativa. Ninguno va a cambiar nada y eso lo sabemos. Entonces, ¿dónde se dan las escalas donde tú ves cambios en este país? Las escalas se están dando en escalas comunitarias, en otro contexto. Después del huracán María, ¿dónde fue se pudo manejar mejor la crisis de un gobierno que no pudo responder? En comunidades que estaban organizadas, en comunidades que tenían organización social y atendían el tema de los alimentos y atendían el tema de los adultos mayores y atendían el tema de la comunicación y le ayudaron con los toldos. Pero en esos lugares la respuesta fue muy diferente porque nacía desde lo local. Y esa es la respuesta. La respuesta la tenemos. Lo que pasa es que es más fácil votar y que y pedirle al otro que resuelva. Es mucho más, para mí, de mayor satisfacción, pero de más trabajo. Es organizarte y construir tus propias alternativas. La autogestión comunitaria que impulsa Casa Pueblo es organizarte para atender, quizás no todos los temas, el que puedan atender. Un tema que tú puedas atender, pues es un tema menos vulnerable para tu comunidad, de mayor satisfacción porque eres más autónomo, eres más libre. Eres más libre en la colonia porque puede ser una república y puedes estar más preso y más colonizado que aquí. No, 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 no. Esa práctica de la libertad no depende de un estatus político. Nosotros no depende del Estado, que existemos Estado y somos independientes. Tiene que ser que nosotros practiquemos y nos movamos hacia nivel, en esa autosuficiencia de mayor sostenibilidad, tiene que ser más liberador. Porque si no, podemos terminar presos de los paneles solares y pagarle a los tejanos por el sol en lugar del petróleo. Y la relación de poder es la misma, con energía solar versus petróleo. Pues eso no es liberador. Liberador es que la infraestructura energética esté en manos de la gente, de las comunidades, y que los beneficios que se desprenden de producir tu propia energía se retengan para la economía familiar, para el desarrollo comunitario, para el desarrollo del país. Piensa en esos 20.000 millones de dólares en gas para 3 plantas del norte, ese contrato de 15 años. Imagínate que el equivalente a eso nosotros pudiéramos producirlo con combustibles nuestros, sol, viento, agua. Esos 20.000 millones se requedan en la economía nuestra. ¿Cómo tú quieres impulsar activación económica? Tienes que atender el tema de autosuficiencia energética. Es un pilar. Entonces, ese tema de energía aplica, como bien dices, al tema de alimentos, al tema de preparación. Lo que pasa, Joshua, que en este país hay mucha desigualdad y mucha injusticia y no todo el mundo puede manejarlo para construir esas autosuficiencias. Hay unos que pueden y hay otros que no. Que hay mi próxima pregunta, porque estaba hablando de la autosuficiencia y también cuando pensamos... Yo vengo de una familia media clase, qué sé yo, y ahora pues estoy mejor económicamente y he podido conocer personas que son autosuficientes
Tienen sus placas, tienen su batería, todo, pero el de al lado, dos casas, dos pensiones más abajo está... Entonces, ellos se protegen y están como que ellos... Puerto Rico para ellos está perfecto porque ellos no pasan ningún tipo de necesidad. Claro. Porque, pues, ellos están con cisterna y todo eso. No pasan necesidad ninguna. Pero también puedo entender el argumento, o maybe tú tienes un insight más profundo que yo no he visto. Porque dijiste, ok, entre familias es suficiente, entre amigos es autosuficiente o entre comunidades. Pero yo tengo personas cercanas que yo no estoy seguro de que yo le daría la confianza de encárgate tú del tomate y yo la lechuga, porque vamos a yo estar con la lechuga, pero aquel me da medio tomate. O sea, ¿cómo se trabaja esa autosuficiencia para que todo el mundo cumpla dentro de una comunidad? Por eso te decía que la variable de ingeniería no es la más difícil, es la variable cultural, es la variable humana. Nos han formado con esta noción del individualismo, de cada vez desconectarnos del humano. eh, y eso, esa fibra es lo fundamental, la fibra de la humanidad. Esa hay que alimentarla en este país y eso se logra con educación, no desmejorando los programas de... No, hay que educarnos hacia una sociedad diferente, que no sea individualista como la tenemos. Entonces, en este entorno tenemos esa realidad. Y nosotros, tengo que decirte que allí en Adjuntas es uno de los problemas más grandes con la vecina o con el vecino, con el del negocio. Y aun cuando le estamos apoyando con energía, a veces de calarse, nos tenemos que calar los pelos, pero porque es un proceso y hay que atenderlo. Pero esa variable humana es la más difícil. Porque puedo ver, o sea, en el caso, te voy a decir un ejemplo que puedo pensar. Yo, vamos a suponer, hago mi comunidad energética y le doy a dos casas más abajo que no tiene panel solar y le proveo. Puede que ella me exija a mí después de que se le fue la luz por 15, 20 minutos porque no generamos suficiente o X cantidad. Y entonces puedo ver cómo eso se complica para poder replicar ese modelo a grandes escalas en toda la comunidad en Puerto Rico. O sea, no toda la comunidad, pero a llegar al nivel que podamos producir para todo Puerto Rico. Sí. Ahí otra vez la clave es la educación que la gente va a tener que entender. Una cosa es este modelo costoso, unidireccional que tenemos y otra cosa es producir tu propia energía y que tengas que autogobernar el uso de esa energía. Pues requiere un estado de conciencia diferente. Ujú. Eh, y sí, ese es un, un gran desafío otra vez. Necesitamos más gente que trabaje el tema social, que trabaje el tema de construcción de comunidad donde la energía es como una herramienta, pero no es lo central es la gente, que Ujú. queremos mejorar la calidad de vida en días buenos y que cuando vengan días difíciles porque hubo una tormenta, bueno, pues si hubo una tormenta no puedes estar prendiendo todo, tienes que gobernar esa energía sabiamente y pensar en el vecino que también necesita la máquina de diálisis quizás o la nevera para los alimentos. Entonces, eso requiere abordar otros temas. Por eso es que te digo que no todo está resuelto. Sí, De sí. ingeniería tenemos algunas soluciones, pero hay muchos temas que nos queda mucho trabajo. Y energía es fácil, porque, o sea, ingeniería es más fácil porque la variable es constante. O sea, Sí, el, bueno, el de la gente, pero al final del día, Joshua, lo hacemos por la gente. ujú. O sea que pues, hay que bregar con esa realidad. Y esa realidad es que no todo el mundo ha tenido el mismo acceso a la educación que has tenido tú o que he tenido yo. Y entonces pues no lo entienden igual, pero hay que tener empatía, hay que tener como un acercamiento diferente. Eh, Está esta noción de la resiliencia individual que a mí me complica, porque ¿qué tú eres? Tú eres resiliente individual si tú no puedes ir al cine después, si los bomberos no pueden atender una llamada, que el colmado no tenga alimento, que La policía, la seguridad del país que no pueda protegerte. Bueno, es que la resiliencia nosotros la hemos redefinido como una fortaleza comunitaria. Y después de estos proyectos, por ejemplo, si después, cuando pasa el huracán Fiona en el 2022 es como tener un examen. ¿Qué pasó cuando se fue la luz? En el medio de un huracán que era leve, pero no dejó de ser una tormenta significativa. Bueno, los bomberos
estuvieron atendiendo llamadas de rescate que no podían entrar a Ponce, entraban adjuntas. Y desde adjuntas en el medio de la tormenta, porque tenían energía solar y tenían energía almacenada, estaban coordinando. La hija de Neri Torres, que requería diálisis peritoneal, en el medio de la tormenta nos escribió en Facebook porque tenía energía eléctrica, que su hija pudo sostener su diálisis en medio de esa crisis. Los hogares de adultos mayores gozaban de cierta seguridad energética. La radio nuestra, no solamente la radio, la torre de comunicaciones operaba con almacenaje y con el sol y siguió ofreciendo comunicación. Entonces, cuando tú miras ese escenario, es bien distinto a 5 años antes, cuando María, que era Casa Pueblo y algunas casas individuales y la gente con generadores, que eso es terrible, ¿verdad? Tienen que hacer filas por la gasolina, el ruido, las emisiones, los riesgos. A gente le explotó el generador o se intoxicaron con monóxido de carbono. Entonces, no, pues con el sol, a 5 años, adjuntas, no es que lo tuviera resuelto, pero estaba en una mejor posición para enfrentar esa crisis climática que 5 años atrás, cuando era Casa Pueblo Ajá. y no teníamos el cine solar y la torre de transmisión todavía no operaba con el sol, o sea que teníamos, bueno, ahora estamos en un mejor escenario. Y eso, esa es la mirada de avanzar. Avanzar es construir algo diferente. Y cuando tú ves gobierno con la privatización, que nos han prometido que esa es la solución, con todos los recursos económicos que le han asignado, con el poder político de arriba hacia abajo, y cuál es el avance a 5 años, cuál es el avance a 10 años que estamos próximos a conmemorar del paso del huracán María. Este, no sé, o sea, Sí, ¿qué sí. han hecho? Realambrar los mismos cables, realambrar el mismo problema. Porque si, de eso que estamos hablando, si tú vas a reconstruir lo mismo, pues tú vas a reconstruir el problema que estás enfrentando en este momento. Y no estás pensando en construir algo mejor, superior, menos vulnerable. Fíjate que nos decían que la vulnerabilidad energética en este país es que las plantas generatrices están en el sur Y y que que tenía que subirlo para el área metropolitana. ¿Y cuál es la alternativa que ellos proponen ahora? Sí, exacto. Poner una planta de gas de la República Dominicana, pasarla por una línea de transmisión 30 millas, para entonces llegar a la costa para mandarla por debajo del mar, por un Porque cable, para que entonces... Ponce está más lejos que República Dominicana. Pero dice, pero ¿y qué es esto? O sea, me has dicho que el problema es eso y la vas a poner aún más lejos y poner a los dominicanos en vulnerabilidad, ponerla allá para que los huracanes que pasen por Puerto Rico nos afecten, pero si huracán pasa por la República Dominicana, el riesgo de vulnerabilidad aumenta, el riesgo de terremotos aumenta, de que comprometa la infraestructura energética, en lugar de la solución que sabemos que trabaja, que es acercar la generación al lugar donde se consume. Pues ¿Cuánto, los cuánto techos. cuesta montar una micro red más o menos? Eh, Para poder hacer a lo mejor 4 casas, vamos a suponer. Mira, ese número no lo sé en este momento. Yo pienso que el que nosotros hemos tenido, las que hemos tenido que hacer son costosas porque hemos tenido que construir nuestro propio sistema de distribución de energía porque no podemos usar los cables de Luma, que en última instancia es deuda pública, esa es la red nacional, esa red es de Puerto Rico, pero está privatizada y no la podemos usar. Así que hemos tenido que construir nuestra propia red de Distribución. distribución porque estamos probando el concepto y nosotros tenemos muchos sistemas de control y como estamos haciendo investigación, los números que yo tengo de Casa Pueblo son mucho más altos de lo que en realidad habría que hacer porque... eh, es como probando el concepto. Sí, sí. El research, versus como si lo fueras a... Pero es un research que está dejando, que le está dando servicio. No es Ah. un research en la El universidad, laboratorio, exacto, que que está... tú tienes eso allí y allí se quedó. No. Este research es en la comunidad, le está dando servicio en lo diurno y estamos aprendiendo y probando estos conceptos. Entonces, el modelo de investigación nuestro
que lo colaboramos con Mayagüez, con MIT, con Notre Dame, Oak Ridge National Lab, tenemos acuerdos con la Universidad de Illinois, Florida International University. La lista es bien larga de instituciones con las que estamos haciendo colaboraciones y publicaciones de energía, seguridad energética y salud mental, los adultos mayores. Estamos aprendiendo un poco para que esa experiencia se convierta en política pública, que se reproduzca, que lo haga otra gente en otros sitios y que no le vaya tan difícil como a nosotros, que pueda ser más fácil y más económico en la medida en que se multiplica. Casa Puebla en el 99, aquella instalación, aquellos paneles solares de 150 vatios máximo costaban $600. Y nosotros hicimos esa instalación que no era costo efectiva en ese momento. Ahora esos paneles producen 4 o 5 veces más y cuestan 4 o 5 veces menos. Ajá. Entonces, Los consiguen en Amazon. el costo, pues sí, lo importante es como pensar el futuro energético que nosotros queremos construir en este país. Casa Pueblo tiene la misión, entiendo, de que convertir a Junta en una microred completa, ¿no? Sí, nosotros hasta donde, sí, hemos ido, nosotros queremos cambiar el paisaje energético de Adjuntas de ese centralizado dependiente de petróleo, gas y carbón a uno que privilegie y potencie las fuentes endógenas. Y nos hemos ido moviendo. ¿Y cuán lejos tú ves eso pasando Eh, de acuerdo al progreso que han tenido, de acuerdo? fíjate que si tú piensas, es que dependiendo cómo lo miremos, ¿verdad? Queda mucho trabajo. Allí en Adjuntas hay más de 9.000 unidades de vivienda, si piensas en los negocios, ¿verdad? Pero allí nosotros hicimos la escuela elemental, hay 3 hogares de adultos mayores, los bomberos, hay más de 6 colmados que operan con energía solar, hay muchos negocios, la lechonera, tienes el chinchorro solar. Nosotros hemos hecho más de 400 casas, la radio, el cine, o sea, quizás no la totalidad, dependiendo cómo uno lo mire, ¿verdad? Si tú dices la totalidad de la demanda energética, todavía hay mucho camino por recorrer. Pero si tú piensas en las diferentes necesidades de la comunidad, infraestructura crítica, negocios, trabajos, si piensas en el tema de salud, si piensas en el tema de educación, comunicaciones, entretenimiento, nosotros hemos abordado todos los temas. Así que el potencial de escalar y aumentar de escala y está ahí. Eh, ¿Qué necesitarían para poder hacerlo para toda Junta? pues, Más dinero y más gente. buenos recursos. Tengo que decirte que, por ejemplo, uno de los aspectos más difíciles es la capacitación de gente que haga esto. En Adjuntas hay una empresa que se llama Sol de la Montaña y entrenó a 6 personas y ahora generó empleos, una nueva actividad económica, porque esas cosas, esos sistemas también se dañan y hay que darle servicio y tienes que poder responder. Entonces se dan otras posibilidades y están ocurriendo, pero sí hace falta que se priorice eso como la ruta y que el país ponga los recursos en lugar del petróleo, en lugar de estos contratos de gas, en lugar de poner baterías, 800 millones baterías para las plantas de Genera PR. O sea, 800 millones no para incorporar energía del viento, energía solar, para darle un resguardo, darle resiliencia a esa energía eléctrica, a esas plantas que no le hacen bien al país. Oye, para eso no. Vamos a ponerla en Ujú. batería, energía solar, pero en el contexto de ayudar a la comunidad. Eh, y ahí se requiere que la experiencia que estamos viviendo desde lo local se traduzca también como en una política nacional de ir avanzando y no es ir de 0 a 100 como si tú hundes un botón y llegaste. No, pero vamos avanzando progresivamente. Si esa es la visión, pues vamos moviéndonos. Adjuntas puede ser un caso de estudio. Se está un poco mirando Culebra, Vieques, pero no tiene que resolverlo el 100. Fíjate que una de las propuestas después de María de nosotros era, mira, vamos a hacerlo en la montaña. ¿Por qué en la montaña?
porque ese es el lugar donde el gobierno llega último, porque ese es el lugar que la restauración del sistema eléctrico es al final de la cola. Ah, bueno, pues esos son donde nosotros debemos ir primero, darle seguridad energética donde el gobierno sabe que va a llegar tarde. Y entonces establecer unas prioridades, no para ponerlo en San Juan, que al final del día en algún momento arreglan los cables, ¿no? Hay que hacerle justicia a la gente que está en zonas remotas Ujú. y que se entiende que voy a llegar más tarde porque la topografía y los caminos y si los árboles, ok, yo sé que eso va a pasar, pero esa gente merece también seguridad energética. Vamos a construir resiliencia energética en esas zonas geográficas donde son las más difíciles de llegar y de ahí, de la montaña, ir bajando. Por eso nosotros planteamos Adjuntas Pueblo Solar como, ok, si esto lo podemos hacer en Adjuntas, en teoría se puede hacer en Jayuya, se puede hacer en Utuado. ¿Cuánto tiempo te va a montar una microred? Nada, nosotros hemos hecho, la que hicimos en Adjuntas por el nivel de sofisticación, en 3 meses ya estaba lista. Ah, wow, pensaba que era más, pensaba que era un año o algo así. No, no, no. Y entonces, Y eso una habla, casa solar se hace en 3 horas. y Si tú eso haces cuatro nombra. casas y las combinas, mira, y 3 meses te estoy diciendo que es porque estaba lloviendo, porque había otras consideraciones. No era solamente la microred, nosotros hicimos una plaza que tiene agua de lluvia y comunicación satelital y tiene unos jardines. O sea que el concepto de esa microred es mucho más que lo eléctrico. Lo eléctrico. En teoría, eso en menos de un mes eso se hace, dependiendo de la escala. Y esa microred Ese es de. de 60 kilovatios. ¿Cuánta gente exacto? O sea, 60 kilovatios. Tú piensa en esos generadores que hay por ahí de 5.000, de 10K, cuánto diésel consumen. Ese es de 60. Y eso se montó relativamente rápido y pero ¿cuántas casas se ay, aprueban? mira, esa le da a la de la señora, las dos residencias nuestras, dos casas al lado, el hijo perdón, el del cartero, el negocio, más la plaza. Y yo tengo que mandar a aprender cosas porque se genera tanta y tanta energía. Nosotros podríamos darle en teoría de la energía que hay ahí como a 5 o 10 casas adicionales. Son como 15 casas en total más o De menos, esta en 20. particular, bueno, 60 kilos podrías repartirlo para la nevera y las cargas fundamentales en una gran cantidad. Y nosotros, la otra parte que estamos innovando son estas fronteras dinámicas. Fronteras dinámicas de energía, donde si tenemos un excedente de energía de esa microred, ¿será que se la podemos mandar al vecino? Siempre y cuando mantengamos la seguridad de esta microred, si hay un excedente. Y que yo te ¿Y quién, pueda, y que yo qué te, decide eso? El mismo, un AI, un software que tienen Sí, ahí. sí, sí, hay programación. Ya, la programación decide que esta Sí. plataforma. Mira, tengo este excedente y yo puedo exportar X cantidad de kilovatios extra. Y quizás yo puedo hacer eso de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no sé. Por eso es que son dinámicas, mientras tenga esa energía y tenga suficiente resguardo. Y entonces tú podrías estar proveyendo la energía. Imagínate a la gente después de María que tuvieras por lo menos luz 5 horas al día. Tú no estarías feliz con por lo menos Sí. 5 horas a estar 4 meses sin energía eléctrica. O sea, y que todos los días tú puedas hacer un deployment, un envío de energía en excedente a los vecinos. Y en la medida en que esa microred tenga más generación, que tú puedas añadir más techos y fortalecer la generación en ese núcleo, pues más potencial energético vas a tener para esas fronteras dinámicas de enviar energía a los vecinos. Entonces, por eso es que este concepto de microred, igual que las casas se han reproducido y alguien puede llamar a eso buen vivir, energéticamente hablando, ¿verdad? Buen vivir requiere muchas otras cosas, pero energéticamente tú producir energía en tu casa te da seguridad energética, qué bien. Pero este concepto de microred, al final del día, a lo que se traduce es a buen convivir. Buen convivir en ese contexto requiere todas esas variables humanas, de humanidad, de empatía, de responsabilidad con sus vecinos, de un estado de conciencia y de conocimiento mayor que quizás padecemos de muchas de esos atributos
en individuos dentro de ese conjunto, pero eso hay que bregarlo. Igual que hay que trabajar el tema eléctrico, hay que trabajar con la gente para que podamos movernos hacia un mejor convivir. Si podemos convivir mejor energéticamente hablando en estas comunidades, puedes estar seguro que vamos a tener mejor convivir en otras cosas que tienen que ver con la comunidad y con la sociedad. Así que este escenario de energía y construir este buen convivir energético y la cultura que se necesita, la cultura social para ese buen convivir, te va a ayudar a atender los temas de violencia, los temas de inseguridad, los temas de si a alguien le falta algo, si tienes un adulto mayor en la comunidad y no tiene esa movilidad en escenarios difíciles. Por lo menos nosotros andamos con esos sueños, digamos, de pensar en una comunidad y un país diferente a este del individualismo y del colapso y de... Es muy violento este Que te país. mencioné ahorita, no estábamos hablando que yo pienso que esta próxima década mucha gente va a despertar más con ese tema, porque van a pasar esas crisis que sabemos que estamos enfrentando, tanto energéticamente, globalmente. Yo sé que en mi caso de tecnología, la inteligencia artificial está jugando un rol bien importante en eso de que el consumo excesivo que está haciendo con la energía y no hay tampoco soluciones sostenibles a corto o mediano plazo. Y creo que este tema, o sea, para mí es prevalente y quisiera poder seguir explorándolo mientras podamos, porque creo que como que el tiempo está ticking demasiado de rápido y no veo soluciones por ahí eh, Debe haber un diferentes. sentido de urgencia. Sí. Pero yo, mira, yo veo en jóvenes como tú y en otros, porque enseño en la Universidad de Puerto Rico y en otros lugares que se nos hace. Exacto, que el profesor de Mayagüez, que no te introducimos en ningún momento. No, no, Pero Arturo, exacto, profesor en Mayagüez y... ¿Estás en Santurce haciendo algo acá o no? estoy con mi familia Ya, acá, mi hija profesor de estudia, biología. estudio, sí, enseño microbiología. Pero yo veo, lo que quería decir es que en la juventud hay como una apertura y un entendimiento que muchas de esas variables culturales yo creo que hay mayor receptividad Ajá. a incorporar cambios. Y la tecnología puede ayudarnos a apoyarnos en construir esas soluciones. eh, pero tiene que nacer de esa aspiración a romper las dependencias, a esa mirada que no es lo individual, que tiene que... Pero si lo hablamos de redes sociales, y entonces todo es ocupado ahí en redes sociales, pero queremos mantener la cultura... No, pero si son redes sociales precisamente para vernos de otra manera. ¿Cómo traducimos esas redes sociales a redes sociales de verdad? Ajá. No, no simple. Así que ese concepto de la tecnología nos puede ayudar a comunicarnos, nos puede ayudar a sistemas de control. Mira, estás gastando más energía y nos vas a gastar las baterías, que le prenda una alarma al que está consumiendo más y que los otros lo sepan. O sea, la tecnología nos puede ayudar con resolver muchas de estas cosas porque a veces que no nos damos cuenta, no es que querramos ser malos, es que no nos damos cuenta y podemos pensar en soluciones más creativas. Pero hay una generación que yo veo en este país que me anima mucho. Y no lo digo poéticamente, lo digo, lo digo porque se ve. ¿Crees que Puerto Rico eventualmente llegue a esa sostenibilidad? Pues, esa va a ser una batalla eterna, así que lo importante es que tengamos ese norte y que todo lo que hagamos, aun cuando tenga contradicciones y no sea totalmente sostenible, tengamos esa mirada de querernos ir hacia la sostenibilidad. Yo creo que ese es un norte que debemos mantener porque es para el bien tuyo, individual, que tengas las costas, que tengas agua, que puedan sembrar café y tomar café aunque no te guste. Oye, Pero pero ahora me hablando de eso, cuando llegue a casa voy a probar el café que me compré de Casa Pueblo. Café Madre Isla, que con eso generamos parte de los ingresos. Entonces, Exacto, eso me gustó mucho también, que ustedes han creado su propia tiendita de cosas y su propio café y empacan el café ahí, cogen lo muelen ahí, ¿cómo que se dice? ahí lo Lo, tostamos, to- lo lo tuesta, molemos, lo envasamos todo. y Ahí. tenemos la finca donde ahora los jóvenes van y siembran y entonces cuando viene la cosecha tienen que ir a agarrar el grano, se despulpa, se procesa completo.
Porque Michelle me estaba mencionando que ustedes cogen un día para empaquetar todos o sea, los productos que tienen ustedes de café. O sea, van y se sientan y lo Sí, empaquetan. lo que viste allí, Casa Pueblo se transforma en una fábrica de procesar café una vez cada 2 semanas más o menos. Y ahí se procesa café, no sé cuántos quintales, que es un café artesanal, así que para la naturaleza también lo distribuye por acá, la Chigüiña, en Claridad, hay varias gente que lo distribuye, pero es principalmente en adjuntas y gente que lo ordena en línea. Así que en línea usted puede, en la página de casapueblo.org, usted puede ordenar café y se lo enviamos por correo. Ese café para toda esta distribución, pues cada 2 semanas, pues hacemos como una tanda. Así que ese café que usted consume no pasó más de 2 semanas allí. O sea, el turnover es bien rápido. O sea, Ujú. procesamos suficiente para lo que se va a vender a corto plazo y volvemos y procesamos. Eh, y es bonito porque el día que están procesando, cuando la gente llega, ese día, si usted coincide allí, que la gente nuestra, Jaime, Olga, la gente que trabaja allí en el café, trabaja a las 5 de la mañana, a las 6. Cuando usted llega allí, un olor a café, que eso es, si no te gusta, se apodera de ti, entra por ahí, se apodera de tu espíritu. Es una experiencia bien peculiar, bien bonita, porque esa cultura del café es parte de la región, Ajá, claro, pero es claro. la cultura del trabajo. Sí, No es sí, la también. cultura del mantengo, es la cultura del trabajo, la que nos formó como puertorriqueños. Y esa es la que nosotros queremos seguir alimentando y que genera otra vez cierta economía que nos permite hacer inversión social. Arturo, antes de irnos, que estamos ya casi a la hora, quiero este que digamos las páginas de Casa por lo que mencionaste sobre el café, pero ¿crees que pudiéramos nosotros, o sea, qué podemos hacer nosotros para poder llevar el mensaje de Casa Pueblo más allá? O sea, como individuos, ¿cómo sería tu visión de cómo pudiéramos llevar ese mensaje para poder propagarlo mejor y que podamos llegar el momento? Mira, Joshua, tú lo estás haciendo, porque no es que fue una instancia que tú fuiste a Casa Pueblo y tú tuviste una exposición, has estado mirando, hay revisitas, esto es una revisitación a eso que está ocurriendo, porque Casa Pueblo no es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo y pasan cosas y hay avances. Y yo creo que mantener esa comunicación, esa apertura, ese check-in ahí, Casa Pueblo, aquí, allá, en redes sociales, yo creo que necesitamos gente que nos ayude también a comunicarnos. Tenemos una página, por ejemplo, de TikTok allí, pero nosotros no sé, no nos dedicamos a eso. Pero los jóvenes tienen unas formas de comunicación y Yo te tengo necesitamos... una idea de contenido. Yo sé que sacaron un libro nuevo de las cartas de tu papá con tu mamá. Sí. Estaría cool que la lea o como que por lo menos par de esas cartitas que se leyeron y compartan ese libro, que también pueden comprar ese libro también. Sí, tenemos varias publicaciones, pero las cartas de Tinti Alexis, ese es de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. El año pasado salió ese libro, es hermoso. Y sí, yo pienso que hay que buscar otras maneras. En una ocasión, cuando se presentó ese libro, fue con Cairiana Núñez y fue como teátrico. Ajá. Y fue como una representación teátrica con Alexis. Y era una forma de romper la manera de presentar los libros. Y pues muy bien, eso ocurrió allí, pero necesitamos como estrategias creativas como esas que dicen. Así que aquel que nos está escuchando, esos jóvenes, sepa que en Casa Pueblo los necesitamos, que necesitamos que vayan allá y nos ayuden. Hay muchas formas de ser solidarios y acompañarnos, apoyar, aportar. Tuvimos una joven de la Universidad de Illinois que vino e hizo 4 piezas para TikTok. Muchachos, son las veces que más le han dado al botón Sí, ese. Sí, porque esa joven pudo capturar bien la esencia. capturar y esa fue su aportación. Yo también sé que tiene un jardín precioso allí, o sea, jardín ese que está en la parte de atrás de la casa. Me mencionaron que se quedó una pareja viviendo allí. Michael y Raúl. Michael trabajaba en el Jardín Botánico de Nueva York, en la parte de los niños. Y él Ya. se jubiló. Y ellos vienen por 3 meses, 4 meses, vienen en noviembre y se van, qué sé yo, en abril. Y,
y se quedan allí en Casa Pueblo dando trabajo voluntario. Y Michael se ha apoderado y nos ha Hermosa. transformado los jardines, sí, es un atributo, además de la planta física de Casa Pueblo y es la planta natural de Sí. esos jardines y Michael ha hecho un trabajo Sí, poderoso. está bien interesante. Bueno, Arturo, gracias. Ya aquí siempre tú vas a tener una puerta abierta con nosotros. Yo, fanático de Casa Pueblo, como te mencioné, nosotros estamos trabajando nuestra aportación también en la sustentabilidad y creo que necesitamos como que buscar maneras de otros esfuerzos que están pasando, unificarlos y poder seguir llevando ese mensaje que creo que ustedes mejor que nadie son los maestros en todo eso. Para redes sociales, todo como te pueden seguir ayudando en Casa Pueblo, dilo ahí en esa cámara para que podamos seguir Sí, compartiendo. mira, ahí casapueblo.org, ahí está la página nuestra, puede ordenar el café, ahí está nuestro periódico, ahí usted el archivo histórico de Casa Pueblo que se digitalizó, ahí usted puede ordenar el café y ser solidario. Nuestras redes Casa Pueblo ORG en X, en Instagram, estamos como Casa Pueblo en Facebook, tenemos algo en TikTok ahí un poco primitivo, pero aprendiendo. Pero las redes son formas de mantenerse en comunicación y conociendo lo que estamos haciendo. Sea solidario, abiertos los 7 días de la semana de 8 a 3 de la tarde. Tenemos áreas de acampar en el Cerro Mágico, el Bosque Escuela. Hay formas de usted comunicarse y coordinar muchas de estos, ¿verdad? De estos servicios que damos en Casa Pueblo. Gracias a todos ustedes por suscribirse y quedarse aquí hasta el final de este video. No se olvide de comentar su parte favorita. Si está escuchando esto No, si está viendo esto en YouTube, se me olvida. Llevo tiempo y ustedes lo saben, que mi outro se me ha cambiado y he estado para arriba y para abajo mejorándolo, pero ya mismo le encogemos el truquito. Si usted está viendo esto en YouTube, compártelo con alguien que le haga falta. Sigue en todas las redes de Casa Pueblo. Si estás corriendo, si estás en el gym, si estás en el carro, apaga la radio, escucha el mejor podcast del universo. Soy un Josh, el Glitch Podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.